El arte de la guerra es el arte del engaño y la guerra, que es lo más importante para un estado. Entonces, quiere decir que el engaño es lo más importante para un país. El libro del arte de la guerra fue escrito por Sun Tzu. Se dice que fue escrito por su hijo hace más de 2000 años. En ese tiempo no habían registros como los que tenemos hoy en día sobre quién escribe qué, pero esta leyenda se ha contado recurrentemente y la historia se ha perpetuado a través del tiempo. De hecho, sus consejos siguen vigentes. Mucha gente que habla la guerra todavía usan las frases de Sun Tzu para describir cómo nos deberíamos de comportar y cómo deberíamos de tratarnos en el campo de batalla. La historia de Sun Tzu empieza con una leyenda que siempre me ha gustado mucho. Se corría el rumor en toda China que Sun Tzu era el general más capaz que había existido, capaz de dominar y usar los ejércitos para obtener los resultados que él estaba buscando. Se dice que cuando llega a presentarse con el emperador lo primero que hace es ponerle una prueba para ver realmente si era tan capaz como se veía a sí mismo. Y el emperador le dice: si tú logras transformar mi ejército en un ejército con rigor, que obedece, que sigue a órdenes y que logra sus resultados, entonces te daré todo el ejército de China para que logres luchar mi guerra. Pero en ese caso no le dio realmente un ejército de soldados tradicionales, sino que le prestó su harén. Les prestó sus concubinas, las novias del emperador, las mujeres que servían al emperador, y le dijo que ese era el ejército que tenía que entrenar para mostrar realmente su talento y su dominio. Sun Tzu aceptó el reto. Separó el grupo de concubinas en dos grandes batallones. Escogió a las dos favoritas del emperador y las puso como las principales generales que iban a dar las órdenes para el resto de las concubinas. Ahora, el ejército estaba siendo entrenado. Les puso una orden simple y les dijo: voy a tocar el tambor 3 veces y cuando toque el tambor 3 veces, todas tienen que girar 90 grados a la derecha. Pues toca el tambor. Pum, pum, pum. Y las concubinas se empiezan a reír y a hacer ruido. Entonces explicó nuevamente: voy a tocar el tambor 3 veces y al tercer toque el tambor todas tienen que girar 90 grados a la derecha. ¿Entendieron? Entonces toca el tambor otra vez. Pum, pum, pum. Y otra vez nadie le hizo caso. Entonces saca su espada y le corta la cabeza a las dos concubinas favoritas del emperador. Inmediatamente después dice: voy a tocar el tambor 3 veces. Y al tercer toque del tambor, por favor, todas giran 90 grados a la derecha. Toca el tambor. Pum, pum, pum. Y absolutamente todas las concubinas que estaban vivas voltearon 90 grados a la derecha. Esta es una historia que además refleja mucho de la filosofía Sun Tzu sobre la relación que existe entre el emperador, el general y el ejército, que es una nomenclatura sumamente importante que vamos a ver durante el análisis del libro, que habla mucho sobre esta filosofía, sobre cómo debe ser el arte. Pero para Sun Tzu realmente el mejor general es el que nunca lucha. El mejor comandante no es el que vence todas las batallas, sino el que realmente nunca tiene que sostener ningún enfrentamiento. Sun Tzu sostenía que realmente las peleas se ganan en el templo planeando y comparando antes de llegar al campo de batalla. El general que llega a luchar y tratar de vencer al campo de batalla tiene mayores posibilidades de perder. Realmente la victoria se consigue en la preparación. Les voy a leer una de las frases más famosas de este libro y probablemente una de las que sigue con mayor relevancia hoy en día. El general Sun Tzu dice, y de hecho casi todos los capítulos empiezan así con esta bonita frase. Y dijo el general Sun: conoce al enemigo y conócete a ti mismo y no serás vencido en 100 batallas. Quien se conoce a sí mismo pero no conoce al enemigo, vencerá una vez y perderá otra. Quien no conoce al enemigo y no se conoce a sí mismo, perderá todas las batallas. Entonces este libro comparte en lógica algo muy fundamental con la historia de la filosofía. Conócete a ti mismo. Pero no solo conócete a ti mismo, sino conócete a las diversidades y a las dificultades a las que te estás enfrentando. El buen general se conoce a sí mismo y conoce perfectamente a lo que se enfrenta.
Él va a ganar siempre. El que solo se conoce a sí mismo, pero no conoce a sus contrincantes, ganará alguna vez y perderá otras. Y el que no se conoce a sí mismo y no conoce a los contrincantes, definitivamente perderá. Entendemos entonces que para el arte de la guerra lo más importante es el manejo del conocimiento, tanto el conocimiento propio como el conocimiento del enemigo. Y para esto realmente la victoria se da en el tema, en la planeación de la guerra. Y Sun Tzu nos dice que hay 5 cosas importantes que tenemos que comparar y entender muy bien antes de lanzarnos a la guerra. Estas 5 cosas son: primero, el Dao, que es la armonía entre el soberano y el pueblo. Esta es una cosa que sigue sumamente relevante hoy en día, porque las guerras al final de cuentas son pagadas con impuestos. Además, el poder que ejerce el soberano y la relación que existe entre el soberano y el ejército mismo es lo que se refiere Sun Tzu como conocer el Dao. Con conocer esta relación a estas dinámicas de poder, el segundo punto de comparación para entender antes de la preparación para la guerra es el Tian, que se refiere Sun Tzu al cielo. En este caso, el cielo en la mitología china más bien se refiere como una metáfora de la climatología, la relación de las temperaturas, las diferentes estaciones, el frío y el calor, el día y la noche, y saber exactamente cuándo es el momento adecuado para entrar a un campo de batalla, o cuándo es el momento adecuado para escapar de un campo de batalla. Saber si es mejor atacar en la mañana, cuando las energías están bien arriba, o en la noche cuando las energías van de caída. Conocer el clima y entender que tanto puedes usarlo a tu favor, o que tanto el enemigo puede usar a tu favor en el segundo punto más importante para la preparación de la guerra. El tercer punto para la preparación es el Di, que se refiere a la tierra, pero más que nada se refiere al terreno geológico. Y aquí es importante pensar, como decía Sun Tzu, que el arte de la guerra es el arte del engaño. Constantemente se recuerda esta idea. Tenemos que usar el terreno a nuestro favor. Si estás cerca, le tienes que hacer pensar a tu enemigo que estás lejos. Si estás lejos, hazle pensar que estás cerca. Y si estás avanzando, hazle pensar que estás retrocediendo. Si estás escapando, tienes que hacerle pensar que estás avanzando. Todo el tiempo es mandar información incorrecta, información falsa, para que así tu contrincante no se vea en la capacidad de juzgarte o medirte o tomar decisiones para protegerse. El arte de la guerra es el arte del engaño, incluso cuando se habla de terreno. El cuarto punto importante para la preparación es el Yang, que tiene que ver con el mando. Un buen general, recuerden, se conoce a sí mismo y conoce a sus enemigos. Tiene que estar dispuesto a tomar decisiones de último minuto y tomar decisiones en medio de la batalla para definir el resultado de la pelea. Pero también estar dispuesto a tomar decisiones extraordinarias y romper con las expectativas para agarrar su oponente en curva y lograr el resultado que está buscando en el campo de batalla. El último punto importante para la preparación a la batalla es el Fa, que es el método, que también habla de las jerarquías, la relación que existe específicamente entre los soldados individuales, los batallones, la retaguardia, la vanguardia, los flancos y el general. ¿Y cómo se usan estas fuerzas? ¿Cómo se preparan estas fuerzas? De hecho, Sun Tzu históricamente recordaba mucho la importancia de seguir las órdenes con rigidez. Él despreciaba a los soldados con iniciativa y realmente idolatraba a los soldados que seguían ciegamente sus indicaciones. Porque en el campo de batalla, a contrario de lo que hemos visto en muchas peleas en el cine, lo que no quiere es un soldado que se arriesgue, que cumpla leyes, porque puede poner en riesgo absolutamente todo el batallón. El método es muy importante, porque el rigor es una parte fundamental de que el ejército no se sienta como un grupo de soldados, sino como una sola unidad que actúa con el mismo objetivo. Si algo es importante aquí, es que una de las mayores aprendizajes que nos da Sun Tzu es que lo que tenemos que evitar a toda costa son las confrontaciones. Él mismo dice que realmente el mejor general es el que nunca lucha. Entonces realmente desde el punto de vista suntzuiano, ¿cuándo deberíamos de luchar? Deberíamos de luchar cuando nos fuese absolutamente inevitable. Deberíamos de evitar las confrontaciones a toda costa. Deberíamos primero tratar de hacer el engaño, la manipulación, romper alianzas, fingir y manipular. Pero el último de los recursos realmente es el conflicto bélico armado al caliente.
El arte de la guerra es un libro que por detrás habla de una filosofía pacífica, que trata de evitar la guerra, que habla de la guerra como el último de las alternativas que deberíamos ver cara. Una de las frases más famosas del mundo de la guerra viene también de este libro de Sun Tzu, que es: divide y vencerás. Hay 3 máximas muy importantes para decirnos cómo deberíamos nosotros de buscar la victoria y dominar el sentido del cambio. El primero es constantemente estar pensando sobre la unidad y la división, no tanto solo de tu ejército, sino del ejército enemigo. Divide y vencerás es si estás tratando de sacar un frente que está demasiado bien defendido o tiene demasiada potencia. Sería más exitoso si dividieras esas fuerzas y las atacaras por separado. O en tu mismo caso, estar constantemente moviendo tus fuerzas entre vanguardia, retaguardia y flancos, para que el enemigo tuviera que estarse adaptando constantemente y ver cuál es tu punto débil a ser atacado. El segundo criterio, y muy importante, es alcanzar la victoria en relación que existe entre la preparación y la improvisación. La preparación es aquello que hacemos en el templo, que hacemos antes de entrar a las dificultades, antes de tratar de resolver los problemas, pero claro, cuando llegas al campo de batalla, no todo sale como esperado. Hay muchas cosas que no puedes predecir y para eso es importante la preparación. Por eso Sun Tzu decía: utiliza lo ordinario para preparar el combate y lo extraordinario para asegurar la victoria. Y aquí es importante porque habla de lo extraordinario para asegurar la victoria, pero para asegurar la victoria, porque si tú siempre actúas de manera extraordinaria, te volverás predecible, aún en tu comportamiento extraordinario. Los hechos, los movimientos y las tácticas extraordinarias funcionan, específicamente porque son raras. Por eso es importante lo ordinario para prepararte y lo extraordinario para asegurar la victoria. Y por último, para tener la victoria, habla de la relación entre lo vacío y lo lleno. Como lo lleno, aquello que son sus fortalezas, y lo vacío como aquellos que son tus debilidades. Entonces, el arte de la guerra para encontrar la victoria, muchas veces es importante usar sus debilidades como fortalezas. Al final de este libro viene una reflexión muy bonita sobre cómo se debería comportar un ejército, y se usa la metáfora de que se debería de comportar como los serpientes Shiwaran. La serpiente Shiwaran, cuando es atacada por la cabeza, se defiende con la cola. Cuando es atacada por la cola, se defiende por la cabeza. Y cuando es atacada por los lados, se defiende por la cola y la cabeza. Un ejército al final de cuentas tiene que ser como la serpiente Shiwaran en todos sus sentidos fundamentales. Primero, por la relación que existe entre la cabeza, la cola y los lados, por vanguardia, retaguardia y flanco, que es constantemente estar pensando en tu ejército entero, como los escuadrones que deberían de funcionar en cohesión y protegerse los unos a los otros, y no mostrar debilidad realmente por ninguno de sus lados. Porque como la serpiente, un buen ejército es un ejército que está completamente unido y actúa bajo una sola lógica, una sola dirección y una sola intención. Lo que me gusta leer de este libro y haberlo retomado es que creo más allá de estas aplicaciones como para el estilo de vida y negocios realmente. Aplica muchas cosas que están pasando hoy en día en conflictos bélicos armados. La manera como se mueven las fuerzas, la manera como se usan los medios para engañar y la manera como las diferentes dirigentes mandan mensajes o hacen ataques de falsas banderas para hacer pensar al enemigo que están tratando de ser otra cosa. Sigue siendo completamente cierto que el ejército y el Estado dependen de la guerra, y por otro lado que la guerra es el arte del engaño, el arte de manipular. Eso sigue siendo verdad. Hoy en día la guerra es muy importante para el Estado y la guerra es el arte de mentir. El arte de mentir es el arte del Estado. Ultimately, martial art means honestly expressing yourself.